la normalidad. Todos somos neuróticos en la medida en que todos tenemos conflictos internos que nos causan ansiedad o malestar. Esta es una cita extraída de Sigmund Freud, El malestar en la función. Freud es considerado por nosotros en materia parte de la triada de los filósofos de la sospecha, término que Paul Ricoeur le asignaría sin que éste se propusiera poner en jaque el relato de la modernidad racional. Entre sus múltiples aportes a la comprensión de la psique destacó el hecho innegable de que todos los seres humanos experimentamos o experimentaremos en algún momento conflictos internos cuando nuestro yo no pueda reconciliar los deseos del ego con las exigencias de la realidad. Aunque Karl Popper cuestionó el cientificismo inductivo, reconoce que Freud fue el punto de partida para dimensionar lo que llamamos el gran iceberg de la incomprensión de nuestra mente, esto es, el inconsciente. Hasta antes de los hallazgos del psicoanálisis, las explicaciones en torno a lo normal y patológico en la sociedad se habían basado en una estigmatización de las conductas que estaban fuera del orden. Michel Foucault explicó que la locura ha sido utilizada para marginar y controlar a los pobres, a las mujeres, y también por medio de lo que llamó la teología del saber, normó una cierta resistencia a las instituciones. Ya sé, sobrado de palabras y conceptos. Se preguntarán por qué esto se relaciona con la dignidad, a la cual arribaré llegado el punto, solo denme tantita paciencia. Veremos en el libro autobiográfico de Osamu Dazai, Indigno de ser humano, una frase que expresa su sombrío mensaje, y cito: aunque llegara a salir, llevaría siempre clavado en la frente el cartel de loco, mejor dicho, de muerto viviente, indigno de ser humano, dejé por completo de ser persona. Y agregaba en otro pasaje: la sociedad no te lo va a permitir, pero no es la sociedad. ¿Acaso no eres tú? ¿No serás tú el que se comporta así? La sociedad te va a castigar, mas no será la sociedad, serás tú, ¿verdad? La sociedad te enterrará en el olvido. No la sociedad, tú lo harás. Espero que ahora se logre discernir con mayor claridad el rumbo de esta reflexión. Si Freud, el padre del psicoanálisis, demuestra que todos en algún punto de la norma poseemos grados de neurosis y que el paradigma de la época legitima lo normal y la censura, lo que se sale de esta regla, resumo con una sentencia un poco más sencilla: de músicos, poetas y locos, todos tenemos uno. Sin embargo, lo que coloca de manifiesto Indigno de ser humano es la censura provocada por la mirada de los otros, que uno interioriza, introyecta y se vuelve autocensura. Se me permitirá ahora hacer una narración. En el año 2012, fruto de un viaje de mochilero, comencé a experimentar alucinaciones psicóticas cuyo antidoping fue negativo. No había consumido sustancia alguna. Luego de haber podido ser ingresada por primera vez en el hospital psiquiátrico, en Cruz de Sula, donde llegué, por cierto, colapsé y llegué a un estado vegetativo. Los doctores a cargo, internista, psiquiatra y neurólogo, determinaron demencia. Sin embargo, una sospecha por una ligera pigmentación en el cuero cabelludo indujo a una prueba poco utilizada en ese entonces: LCF, líquido cefalorraquídeo, positiva a VVZ, virus de varicela zoster, causante de encefalitis cerebral. Se siguieron 147 ampolletas de aciclovir, retrovirales, medicamento psiquiátrico, tomografía, electroencefalografía, por supuesto, un largo proceso terapéutico. Porque fruto de estas alucinaciones, atravesé un camino de reincorporación lento para distinguir la fantasía de lo real.
Ahora mismo puede que esté en la Matrix y que esta Matrix me haya tendido una tregua lo suficientemente aceptable para estar aquí por propia voz hablando con ustedes. Pensemos en la imagen retórica. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Al mencionar la veracidad de la aseveración viaje de mochilero, podemos destacar con un guiño una conducta tildada de limítrofe, una experiencia muy intensa o emociones fuertes que pueden poner en peligro la integridad de una mujer en nuestra cultura patriarcal. Un acto casi suicida con contenido de causa. Las afectaciones a la amígdala y el hipotálamo, de lo que no hablaré porque ya hablaron previamente y porque no me compete hablar de eso, de una encefalitis también son desencadenantes o potenciadoras de trastornos de aprendizaje, la memoria, las emociones. Sin embargo, considerando que porcentualmente en México no existe un registro comparativo de datos de relevancia de sobrevivientes a encefalitis por varicela zoster, se puede observar que en países de alta infraestructura médica, solo el 10% de las personas con virus de varicela zoster desarrollarán esta infección cerebral de médula. Y las consecuencias suelen incluir, entre lo que ya señalaba Ceci, daño cerebral mayor, deficiencias cognitivas, dificultades motoras, problemas sensoriales y cambios de comportamiento. Por mi historial médico, descubrirán, soy neurodivergente. Se preguntarán, ¿por qué si la estructura de mi cerebro, cambios de humor, temperamento y capacidades se considerarían anómalas, a la regla he podido terminar una licenciatura en ideas complejas y abstractas? Además, continuar mis estudios hasta el cúmulo de 3 posgrados al día de hoy. Podría parecer un relato muy inspirador, que durante un año sin leer me centré en la danza, retomando coordinación motriz, que he escrito decenas de investigaciones con y sin reconocimiento y que fuerzo mi cerebro quizás a que trabaje el doble, el triple, que alguien que no se exige controlar su eficiencia, dispersión, capacidad de análisis, redacción, en fin. Que antes de un diagnóstico definitivo, aún tuve alucinaciones por estrés en un congreso, justo como este. Y gracias a poseer un diagnóstico oportuno, entiendo mis debilidades, las abrazo, aprovecho mi manía y encauzo la depresión, aunque siempre me persiga la sombra de la muerte, la injusticia, la mentira, la soledad y una profunda incomprensión. Casi podríamos hablar de que el mío es un caso de éxito, ¿no? Entre muchos miles de pacientes que no han corrido con la misma suerte. Y hablemos de suerte, porque aunque no nací en el país donde la prueba de líquido cefalorraquídeo es más bien la norma y no la excepción, he tenido una madre que estuvo dispuesta de irse a la quiebra por darme la mejor atención médica que sus condiciones podían dar. Es honestamente una desgracia que mi mérito propio se diluya ante el gran privilegio que fue poder pausar mis estudios de una carrera infructífera en términos monetarios para dedicarme a otra actividad igual de infructífera en términos monetarios, solo por alimentar mi espíritu. Por el arte, que siempre fue una respuesta personal y subjetiva para manejar mis emociones, desgraciadamente me he dado cuenta que no se salvará el mundo. Y tuve que ser docente en una comunidad de alta marginación para darme cuenta que ahí donde no llega siquiera una clínica de atención primaria, menos aún un psiquiatra, el arte no es suficiente. Porque a veces, y solo a veces, primero hay que comer. Permítanme disculparme por hacer un recorrido tan largo para arribar al tema con el que he decidido cerrar. La dignidad humana, por definición, supone que todos los seres humanos son iguales en valor y derechos,
independientemente de sus características físicas, sociales o culturales. Podría decir que habría de relacionar esta inherencia a la locura también, porque esta característica no habría de restar el respeto y la consideración, porque los pacientes mentales aún somos personas. La realidad, empero, es muy diferente. Nosotros, los neuronalmente diversos, no podemos buscar un trabajo o seguro médico sin dar un rodeo a la verdad o mentir. Pues el estigma de nuestra sociedad es realmente muy crudo, porque existe una clara incomprensión de la locura, pero especialmente de los trastornos mentales que requisitan medicación. He conocido personas con estudios universitarios de escuelas de muy alto nivel que me han preguntado si mi enfermedad mental se contagia. A lo que con cierto sarcasmo he respondido que es altamente contagiosa, porque verán, comenzarán a ver a las personas normales como patológicas y viceversa. Una vez más, es que por un privilegio me he rodeado de lazos fuertes y débiles de muchas más personas que en algún punto son como yo. En algo, no sé, por nuestras lecturas, por nuestros gustos, por nuestras preferencias, por la formación, los pasatiempos, vaya, porque somos diferentes. Sin embargo, muchos pacientes experimentarán mayor incomprensión tanto de la familia como de la adaptación a la sociedad. No hablemos ya del trabajo de la escuela. Siempre se me señaló como un imán para los raritos, para los locos, para los frikis, o cualquier otro apelativo para discriminar todo lo que se observa con la regla general, el otro. ¿Qué es mejor? Díganme ustedes, forzar a tu espíritu por ser como todos, o abrazar tu extrañeza y demostrar quién eres sin temor a tu verdad individual. Lo terrible del asunto es que solo algunas personas, en algunos contextos, podrían encauzar una multifacética personalidad o poseerán una educación eficiente para potenciar sus destrezas que ante la vista de la sociedad serían debilidades. Las escuelas tradicionales no están hechas para nuestras diversidades mentales, aunque me haya autoimpuesto superarlas. Implican, sobre todo, privación de autonomía. Los centros médicos, que conozco muy bien desde dentro, cada vez enfrentan peores decisiones políticas y leyes que nos afectan, porque no existe una representación en el Congreso, ninguna que venga desde abajo, que conozca el día a día de los médicos que tratan con la señora de la comunidad, su hija, su madre, su abuela, porque para el Estado somos una escoria, anulados, incapacitados, o simplemente no existimos en las cifras oficiales, porque nuestra atención nunca fue de relevancia en ninguna crisis sanitaria, ni hablar ya de una reforma de ley del trabajo, aunque por recomendación internacional debería de considerar formas no capacitistas. Bueno, ya sé que están cansados y quiero cerrar con esta reflexión. Espero que ustedes y yo, los que están presentes y los que faltaron, seamos capaces de construir un porvenir donde nosotros, donde todos, los locos, los desadaptados, los diferentes, podamos ser real, verdadera y auténticamente ser. Hagamos que el esfuerzo por estas jornadas de nuestros especialistas sean en todo sentido en causa, gracia y dicha por la dignidad. Muchas gracias.